vamos a comenzar el capítulo número 3. No sé si hoy entre 8 días termine el capítulo 3 o entre 8 días va a ser muy duro el tema, espero que venga. Vamos a comenzar a ver Jesús superior a Moisés, o la superioridad de Cristo sobre Moisés. Era necesario, hermanos, enfatizar la superioridad de Moisés, dado que los judíos tenían a Moisés como el más grande personaje del Antiguo Testamento, porque no solamente a través de Moisés Dios dio la ley, y la dio de una manera espectacular cuando él sube a la montaña y nadie podía subir, ni siquiera Josué, dice que él se quedó en la ladera, y eso tronaba. Y cuando Moisés baja con las tablas de la ley en su mano, su rostro resplandecía, la gloria de Dios estaba sobre Moisés, al punto que la gente, por favor Moisés, póngase un velo y ahí sí nos habla. El Nuevo Testamento dice que ese fue el error, porque ese velo nubló de alguna manera el corazón de las personas para que la palabra les penetrara, y por eso vamos a hablar de atrocidad, de tremenda desobediencia del pueblo de Israel en el desierto por cubrirse con el velo. Y hoy día el velo es quitado con la regeneración, con el nuevo nacimiento. Mire, si una persona no ha sido regenerada y no ha nacido de nuevo, puede sentarse ahí 1000 años, pero no va a entender ni jota de lo que estamos diciendo. Y entonces va a tratar de vivir un evangelio como los demás lo viven, pero siempre estará caído. Yo viví un evangelio así por muchos años, pero cuando ya el Señor realmente hizo su obra de regenerar mi corazón, vi todo totalmente diferente. Fue ahí cuando comencé a comprender la Escritura, desde mi corazón. Además de que Moisés recibió la ley, lo tiene en una estima muy alta porque él era el enviado de Dios. Y Dios cuidó a Moisés de una manera impresionante. Desde el mismo día que él nace ya lo querían matar a los 3 meses y Dios lo salva en una barquilla. Luego él se cría en Egipto, pero cuando él ya tiene 40 años, con toda la sabiduría de Egipto, ahora Faraón lo quiere matar, porque había asesinado creo que a 2 egipcios. Y él se va para el desierto. Como alguien dijo, todo lo que aprendió allá, su sabiduría, otros 40 años en el desierto las pierde. Y cuando Dios se le aparece, tenía 80 años y lo llama para que vaya a Israel a sacar el pueblo, la nación, de la esclavitud de Egipto. Ya tenía 80 años Moisés. Y él dijo, yo no soy el hombre, se equivocó Dios. Y Dios tiene que insistirle, eso está en Éxodo capítulo 3 y 4, hasta que él, bueno, está bien, a regañadientes va, pero ¿quién va a hablar? Bueno, vaya con Aarón pues. Usted es el pensamiento, le doy la palabra, a usted le dice Dios, y Aarón será la boca suya, vaya pues con él. Y hermanos, a Moisés se le tiene una alta estima porque prácticamente cuando se constituye a Israel como nación es con Moisés. Cuando ellos estaban en Israel, no, recuerden que el pueblo de Israel comenzó con Abraham. Y Abraham tuvo un hijo nomás, Isaac, y Isaac tuvo 2 hijos. Y ya es Jacob el que tiene 12. Y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Pero luego cuando van a Egipto, que está Josué, apenas hay 70 personas. Pero se cree que cuando ya Moisés va a sacarlos de la esclavitud de Egipto, aproximadamente se cree que habían 2 millones de personas. Es decir, cuando salen de Egipto, pasan el mar y luego comienzan, ya llegan al desierto, ahí es que realmente Israel es una nación, se constituye como pueblo, como nación. Cuando baja Moisés con las 2 tablas de la ley y dice, y aquí está la ley, es decir, ustedes no van a vivir como los demás pueblos, ustedes son el pueblo de Jehová. Y Dios comienza a establecer leyes, tanto leyes civiles para hacer una nación, leyes ceremoniales para hacer los sacrificios, y una ley moral, que son los 10 mandamientos. Y entonces ahí se establece como nación, y Moisés, el enviado al mando, el jefe máximo. Así que ahí en adelante todos tienen a Moisés como el gran personaje, y ahora aparece Jesús. Y entonces cuando los judíos, estamos diciendo, se convierten al cristianismo ahora, y en la carta a los hebreos que estamos mirando,
el autor de la carta a los hebreos le está escribiendo a cristianos, a judíos que se han convertido al evangelio, pero que ahora estaban abandonando el evangelio, estaban volviendo atrás. Muchos de esos estaban volviendo al judaísmo, es decir, ellos estaban diciendo, y por eso ahora vamos a entender por qué está hablando tanto de Cristo superior, y sobre todo va a hablar mucho, ¿verdad? Creo que son capítulos 7, 8 hasta el 11, hasta el 10, bueno, va a hablar de los sacrificios del Antiguo Testamento, porque es que ellos querían, está bien, Cristo murió por nosotros, perdón, pero espérese, hay que volver a la ley, pero espérese, hay que circuncidarse, espérese, hay que volver a practicar los ritos religiosos de la nación judía, porque es que, como muchos hoy día están diciendo, busque las raíces hebreas que hay en usted y vuélvase un judaizante, es decir, vuélvase a poner la kipá, vuélvase y hay muchas iglesias donde usted va a que atrás y toda está la bandera de Israel y todas las banderas con los nombres de Jehová, y tienen todos los nombres de Jehová, y prácticamente el culto es un culto judío antiguo testamentario. ¿Por qué? Porque están haciendo prácticamente lo mismo que esta carta, que esta gente de los hebreos están volviendo atrás, están dejando el santo evangelio, están dejando a Jesucristo por volver a los ritos de allá. Y entonces por eso tiene que escribir, y el autor a los hebreos tiene que decir, ojo, Cristo superior a los profetas, ojo, Cristo superior a los ángeles, como lo hemos visto, y ahora, ojo, aunque tienen en alta estima a Moisés, y está bien, pero Cristo es superior a Moisés. Hermano, Juan Calvino dijo algo, y él dijo, en el corazón de cada hombre hay una fábrica de ídolos. Es decir, aún tú siendo regenerado y yo siendo regenerado, si no me pongo las pilas y Dios es primero, yo puedo fabricar mi propio ídolo. Y usted dirá, pero nosotros no tenemos aquí ídolos de yeso, nada. Sí, pero puede tener ídolos en la mente. Y es más, escuche, hay muchas iglesias que tienen a un Moisés. Es decir, como el pastor es el que me trae la palabra, y como Dios habla a través del pastor, mi pastor se puede convertir en mi ídolo. Y eso lo hemos visto. Sobre todo, él es ungido. ¿Usted se imagina cuando Moisés bajó en la gloria de Dios? Que su rostro resplandecía y la gente no lo podía mirar. Prácticamente ellos iban a decir, yo no necesito a Dios, Moisés, teniéndolo a usted, y me la arrodillo a usted. Y hoy hay gente en muchas iglesias que ven a sus pastores así y que están diciendo, no necesito a Dios con tal de tenerte a ti, pastor. Y hay pastores atrevidos, porque yo recuerdo que a mí me lo dijeron, con tal de que usted esté con el hombre de Dios, así usted no esté con allá a orar. Y el problema es que hay pastores que se dejan, y ese es el peligro que se tiene tanto de allá como de acá, creerse que es el ungido de Jehová. ¿Cuál ungido de Jehová? Creerse que es el portavoz de Dios. ¿Cuál portavoz de Dios? Nosotros somos sirvientes nomás. Como dijo un pastor, y me gusta más eso, yo soy un mendigo que come en medio de otros mendigos. ¿O no soy más? Ni usted debe mirar a su pastor así tampoco. Ojo con eso, yo les dije la vez pasada, y hay esta idea. Pastor, ore por mí. ¿Y usted por qué no ora por usted? Porque usted está más cerca de Dios. O sea, eso estaba pasando allá. Están diciendo que Moisés está a un nivel más alto, hasta casi mediador, y casi el pastor lo ponen así. Yo estoy diciendo que el pastor no debe orar. Oramos por usted, pero usted tiene que orar por su problema, mijo, porque a usted Dios lo oye, Dios lo escucha como a mí me oye y me escucha. O sea, que Dios oye más al pastor, o que está más cerca de Dios, o que está como más elevado, como va por... Oh, cuidadito. Usted tiene una naturaleza renovada como la tengo yo, pero tiene una naturaleza carnal y pecaminosa como la tengo yo. Y usted necesita de Dios 100% diariamente, como yo necesito de Dios 100% diariamente, porque usted y yo somos seres humanos igualitos. Amén. Con la misma prueba, las mismas tentaciones. Y eso es lo que está pasando acá. Entonces por eso tiene que entrar a hablar de que Jesús es superior a Moisés, y va a usar un poco de argumentos aquí. Ahora, Moisés, si bien es cierto que fue el principal en el Antiguo Testamento, obviamente, pero Moisés es un tipo de Cristo. Es decir, él reflejaba a Cristo en su obra, en su quehacer, pero solo era una sombra y no era la realidad.
En cambio, Jesús es la realidad, y eso es lo que tenemos que ver. Es decir, los judíos tenían que aprender a ver que en Moisés hay una tipología de Cristo. Moisés no fue perfecto, pero había una tipología. ¿Qué es tipología? Un parecer. Es decir, como dice, Moisés es el tipo, Cristo es el antitipo. ¿Qué quiere decir eso? Moisés es el reflejo de lo que se va a cumplir. Cristo es el cumplimiento. Eso es. Entonces todo lo que hace Moisés es un reflejo de Cristo. El sistema sacrificial es un reflejo de Cristo. El liderazgo de Moisés es un reflejo de Cristo. Y eso es lo que ahora va a comenzar a hablar la carta a los Hebreos, el capítulo 3. Vamos a leer. Capítulo 3, versículos 1 al 6. Cristo superior a Moisés. Dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, esta es una exhortación o una enseñanza para luego hacer una aplicación drástica. Así que hoy está lo bueno, introducida viene lo mejor. 4 cosas tengo esta mañana. Cristo superior a Moisés. 4 cosas. Número 1, Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Cristo superior a Moisés porque Jesús es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Versículo 1, y como ya veo el tiempo, le voy a decir las citas que tengo nomás. Versículo 1, por tanto. Y cuando uno mira por tanto, es porque el pensamiento es una secuencia y hay que mirar qué es lo que él viene diciendo. Por lo menos saltemos al 2.16 para que entendamos el por tanto, porque ciertamente está hablando de Jesús, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, es decir, el pueblo de Dios, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y este es el punto, lo veíamos hace 15 días, para expiar los pecados del pueblo. La palabra expiar tiene que ver con la expiación, tiene que ver con quitar, pero tiene que ver también con una sustitución, y tiene que ver con una proposición, que usted ya entiende todos sus términos. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, en este caso la descendencia de Abraham, a la cual le expió los pecados. Por tanto, o a base de todo esto que viene diciendo, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por tanto, hermanos santos, en el capítulo 2.11 ya lo había llamado hermanos santos. 2.11, que está ahí, porque dice que Jesús, porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ya Jesús los había llamado hermanos. Pero aquí dice que el que santifica y los que son santificados, Jesús había dicho, Él es el que santifica y ellos son los santificados son los hermanos. Y los hermanos son aquellos que Jesús no se avergonzó de llamarlos hermanos. Y entonces ahora el escritor de la carta a los hebreos los llama también hermanos. ¿Por qué los llama hermanos? ¿Sabe que tú y yo no entendemos la dimensión de hermanos? ¿Qué día mi esposa me decía, no recuerdo en torno a quién, pero me decía, ¿será que le puedo llamar hermano? A mí como que
no, como que no quiero, no me nace llamarle hermano, y obviamente porque no hay manifestaciones de Cristo en ciertos individuos, entonces porque es que hoy día se le llama hermano a cualquiera. Pero lo que aquí está tratando de cuidarse el autor es decir, llama hermanos, pero de una vez le da el calificativo, hermanos santos, porque no hay hermanos sin santidad. Y la palabra santos es apartado, es separado, donde entendemos y se los llama hermanos por una razón. Es que Jesucristo tuvo que venir a encarnarse, tuvo que venir y morir, tuvo que venir y expiar los pecados del pueblo. Cuando Él expía los pecados del pueblo, de los creyentes, los llama hermanos porque Él los ha redimido, porque les ha quitado el pecado. ¿Y por qué los llama hermanos? Porque dijimos ya, Jesucristo es el Hijo con mayúscula y los que Él redimió son los hijos con minúscula. Por eso Él mismo no se avergüenza y los llama hermanos en un sentido. Pero ahora el autor de la carta a los hebreos los está llamando hermanos porque Él está diciendo ahora, si Cristo vino y murió por mí y me limpió mis pecados y yo soy hijo de Dios por la fe, que lo mismo le está pasando a ese que está a mi lado, que también Cristo murió por él, expió los pecados, también le llama a Dios Padre, entonces Él es mi hermano. De tal manera que Él está diciendo, solamente puedo llamar mi hermano al que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Y otra vez, en esta iglesia había un problema, y es que habían hermanos verdaderos. Muchos estaban desanimando, muchos estaban desalentando, es más, algunos hasta habían vuelto atrás. Pero al ser hermanos verdaderos ellos, aunque fueron atrás, ellos regresarían otra vez. Aunque estaban desanimados, volverían a tomar el ánimo. Y por eso Él los llama hermanos. Pero el calificativo santo ahora, lo que le está diciendo con eso es cierto. Aquí hay hermanos santos, pero hay otros entre comillas hermanos que yo los llamo hermanos tal vez porque vienen acá, pero realmente no son hijos de Dios, por tanto no son mis hermanos, y esos tarde que temprano van a abandonar la fe, y ellos tarde que temprano van a regresar al mundo, tarde que temprano en este caso van a volver al judaísmo. Cuando los llama santos, hay un calificativo para los hermanos, para los hijos de Dios, y es que ellos son santos. Van a perseverar. Hermanos santos. Y luego los llama, ¿por qué son santos? ¿Por qué son hermanos? ¿Y por qué son santos? Porque son participantes del llamamiento celestial. Esto va mucho más allá. ¿Por qué yo le puedo llamar a usted mi hermano? Porque me lo ha evidenciado con la regeneración y con los frutos de santidad, o con el fruto del Espíritu. No los frutos, el fruto del Espíritu en sus 9 ramificaciones. Si usted no se la sabe, las 9 ramificaciones, entonces usted no está ahí, hermano. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, nada. Es decir, eso debe estar en un hijo de Dios. Pero, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y note cómo entra ahí, dice, ustedes participan de un llamado que Dios les ha hecho, pero, teología de la prosperidad para el suelo se va. No un llamado como el llamado que le hizo a la nación de Israel, que fue sacarlos de Egipto, de la esclavitud, pasarlo por el desierto para ir a tierra de Canaán, donde la tierra fluye leche y miel. Si usted está pensando, y alguno aquí está pensando, que Dios los llamó a ser prósperos y exitosos en esta tierra, usted no sabe cuál es el llamamiento celestial. Recuerde que eso que vimos allá, que Israel estaba esclavizado y sujeto a amos y era pobre, y entonces el Señor los saca con las riquezas, muchas riquezas de Egipto, que el Señor hizo eso, y lo pasó por el desierto y sufrieron hasta prometerle una tierra que fluye leche y miel, y aparentemente ese fue el llamado que les hizo para entrarlos a la tierra fructífera de Canaán. Hermano, eso es una tipología para nosotros, donde Dios nos sacó de nuestra pobreza espiritual
y nos dio sus riquezas celestiales. Y el llamamiento de nosotros es un llamamiento celestial, parecido al llamamiento de Israel, pero el llamamiento de Israel fue literal, físico, material, y el llamamiento de nosotros es espiritual. Las riquezas tuyas y las mías tienen que ser espirituales. Amén. Y ese es el llamamiento que el Señor nos ha hecho. Somos participantes de un llamamiento celestial, semejante al de Israel en Moisés, como lo va a mostrar ahora, pero nosotros, recuerde, Moisés es la sombra, nosotros somos la realidad. Moisés es el tipo, nosotros somos el antitipo. ¿Qué es tipo y antitipo? Tipo es la sombra o lo que se mencionaba que iba a pasar, y antitipo es el cumplimiento de esa sombra, de lo que pasó. En otras palabras, aquí es la promesa, aquí es el cumplimiento, aquí es la figura, acá es la realidad. Así que todo lo que le pasó a Israel en el antiguo pacto, hermanos, es una sombra de la realidad que es la iglesia, somos nosotros. Y entonces nosotros somos llamados por Dios, y hay muchos de esos acá, se los menciono nomás, pero en Romanos, si el que quiera anotar solamente, Romanos 11:29, dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, cuando Dios llama a una persona a la salvación, eso ya no tiene vuelta. Efesios 1:18, para que sepáis, dice el Señor, alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es decir, Dios nos ha llamado a nosotros, por eso dice la carta, ustedes son participantes del llamamiento de Dios. En Efesios 4:1 dice que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, el llamamiento es un llamamiento santo. Y el creyente, el que ha sido llamado, debe caminar con base en ese llamado que Dios le hizo. En Filipenses 3:14 leemos, Pablo decía: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Hay algo que se llama el supremo llamamiento de Dios, es decir, el llamamiento más alto que hay. No es el llamado, como dijo Carlos Spurgeon, no es el llamado a ser presidente de una nación. El llamado más alto es el llamado que Dios nos ha hecho a la salvación y por ende a ser sus siervos en esta tierra, a presentar el Evangelio. Sabe que a mí me da algo, y yo no sé Spurgeon qué haría si se diera cuenta de cuántos hombres de Dios, ya no sé, esos no son de Dios, pero cuántos hombres que se hicieron llamar pastores cuando ya llegaron. Lo voy a decir, pero aquí hay un hombre que usted sabe quién es. Comenzó con una iglesia o comenzó con un grupito en una casa, se reunían creo que 8 o 10 personas. Con el tiempo llegó a tener como 35 o 40 mil personas aquí en esta ciudad de Cali. Como ya llegó a esos niveles, entonces se metió ahora a la política y hoy tiempo es congresista y ya está apuntando para presidente. Y lo mismo pasa aquí, pasa allá, pasa en Venezuela, pasa en toda parte. Como ya ellos creen que ya están, entonces ya, ¿y ahora qué más me falta escalar? Pues la presidencia. ¿Creen que eso es el llamado que Dios les hizo? Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de que me llamó a la salvación, siendo quien era y como era, y a pesar de que he sido tan infiel con mi Señor, me hizo un llamado a predicar el Evangelio, y para mí es el llamado más alto que Dios me haya hecho. Y como dijo Carlos Spurgeon, yo no voy a rebajar mi llamado de ser un pastor a ser un presidente de una nación. Es más, él dijo a ser rey de Inglaterra. Todo esto nos habla de los llamamientos. Pablo decía el supremo llamamiento, el llamamiento más alto. En 2 de Tesalonicenses 1:11 dice que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. Y esto me hizo temblar. Que Dios me tenga a mí por digno del llamamiento. Es decir, cuando Dios me llamó a la salvación, es un llamamiento tan alto. ¿Sabe por qué? No sé si usted lo entiende, pero Dios pudo haber llamado a otra persona y no a usted. ¿Y por qué lo hizo con usted? ¿Y por qué no lo hizo con otro? Yo no sé si usted entiende, pero usted hoy aquí sentado tiene la oportunidad más grande que Dios le está dando que la que tienen otros que no están aquí sentados. Por eso dice que Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Es decir, hermanos, el llamado a ser cristianos es una dignidad muy alta.
Por eso el cristianismo de hoy día es un cristianismo muy bajo. No es cristianismo. Es una mezcla de tantas cosas. Nosotros el viernes, por la gracia de Dios, tuvimos una reunión y yo conocí varios pastores de aquí de Cali, de la Reforma, de la Bautista nomás. Y yo me alegro de ver cómo Dios está levantando hombres que vienen de otras iglesias, pero que están siendo reformados. Y veíamos la necesidad de que la iglesia de nuestros días sea reformada. No sé quién fue el que lo dijo, pero alguien ya murió hace poco. Estamos en el tiempo donde hay que evangelizar a lo que se llama hoy iglesia. Hay que evangelizar a la iglesia de Cristo de nuestros días. Porque la iglesia de nuestros días, esas iglesias grandes que usted puede ver, no conocen el evangelio. No lo conocen. Claro que yo no puedo hablar muy duro tampoco porque muchos de los que vienen aquí tampoco lo conocen. Según de Timoteo 1:9 dice que nos llamó, que nos salvó y llamó con llamamiento santo. Oh, llamamiento santo. Segunda de Pedro 1:10 dice: procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Procurad hacer firme esa vocación, ese llamamiento y esa elección que Dios le dio. Entonces lo que el apóstol o el escritor de la carta a los hebreos está diciendo, y por eso comienza por ahí, participantes del llamamiento celestial, es que parece ser que muchos aquí que estaban regresando al judaísmo o que estaban apartándose de la fe, no tenían claro el llamamiento. Y por eso los llama hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Iglesia, tiene que meterse en nuestra cabeza de que nosotros somos participantes del llamamiento celestial. Y cuando eso está en nuestras vidas, que Él nos llamó sin merecerlo, un llamamiento incondicional, vamos a tenerlo en alto estima. Vamos a tenerlo tan alto. Y por eso sigue diciendo el texto. Lo leo otra vez, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad. Porque a veces no lo consideramos y parece ser que esta iglesia no lo estaba considerando. No le estaba dando la relevancia que tiene Jesús y lo estaban igualando a Moisés. Y lo estaban igualando a los sacrificios y lo estaban igualando al Antiguo Testamento. Por eso dice, ojo, si ustedes saben que son hermanos, que son santos, que fueron llamados, que son participantes del llamamiento celestial, deben considerar. ¿A quién van a considerar? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús. Y le da dos títulos, que yo no me voy a expandir en él. Por lo menos el primero lo trato de mencionar. Apóstol, la palabra apóstol allí, y es la única vez que a Jesucristo en el Nuevo Pacto se le llama apóstol. Es impresionante. La palabra apóstol significa enviado, uno que es enviado. Pero a Jesús no se le ha llamado apóstol. Jesús tiene los tres oficios del Antiguo Testamento que son conocidos por nosotros. Él es el sacerdote, Él es el profeta, Él es el rey. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero son tres oficios del Señor. Pero aquí por primera vez se le llama apóstol. Hay que considerar al apóstol o al enviado. Y le da el título de apóstol. ¿Por qué? Porque Jesús fue enviado por el Padre. Y pues en la Escritura encontramos, vamos a ir tan siquiera a este nomás, Juan 3:34, ahí como para que veamos. Hay muchos pasajes, pero leamos este, Juan 3:34. Dice, porque al que Dios envió, ahí está la palabra apostolos, envió, enviado, al que Dios apostoló. Las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medio. Las palabras de Dios habla, es decir, un apóstol, no como los apóstoles que hoy día por ahí. ¿Sabe qué me pasó en Tuluá? Ay, Dios mío. El domingo pasado llegó un hombre ahí y cuando comenzó, estuvo en el culto obviamente, pero cuando terminamos el culto le hice unas preguntas y me contestó muy desenfocado. Y está tan desenfocado que seguimos hablando. ¿Y sabe qué me dice?
Es que y usted es un apóstol. Yo digo, quieto en primera, le digo un momentico, ¿usted cómo me va a meter en semejante camisa de fuerza? Le digo, no señor. Dice, sí, porque usted tiene una iglesia en Cali y está viniendo aquí a Tuluá. Usted es un apóstol. Oiga, la gente ha rebajado tanto. Supuestamente que porque aquí la iglesia de Cali me envía a Tuluá. Entonces yo soy un enviado, soy un apóstol. ¿Sabe que el apóstol y lo que está hablando acá de enviado tiene una connotación tan alta que prácticamente es un embajador? Es decir, Jesucristo, hermanos, que es el mismo Dios, conociendo todo lo que es la parte celestial, se encarna, toma forma humana y viene acá a la tierra y dice que Dios me envió y las palabras de Dios habla. Es decir, conoce tanto a Dios, trae las mismas palabras de Dios, que Él no es diferente al Padre, sino que Él viene a hablar exactamente lo mismo. Un apóstol entonces es un enviado. Y aquí se le llama a Jesús el enviado o el mensajero, porque Él fue enviado por el Padre. El Padre lo envió a salvarnos a nosotros. Y en ese sentido, entonces lo que está tratando de decir aquí el autor de la carta a los hebreos es eso. Vamos, ustedes que se están como desviando, ¿no se han dado cuenta que son hermanos, que son santos, que han sido partícipes de un llamamiento celestial? ¿Sabe por qué se están desviando? ¿Sabe por qué se están desanimando? Y escuche, mi iglesia, usted y yo nos desanimamos muchas veces en la vida espiritual o nos dejamos tentar por este mundo porque no estamos considerando al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, Jesucristo. Esa es la verdad. Lo tenemos en poco. ¿Y cómo sé que lo tenemos en poco? Porque no oramos, porque no leemos la palabra de Dios, porque no nos congregamos, porque no servimos en la iglesia, porque nos importa poco que exista una iglesia. Allá ellos verán cómo se defienden. Yo trato de voler por aquí por lo mío y agarro a lo mío y sirvo a lo mío acá, y cuando me llega dinero entonces lo gasto en lo mío, y la iglesia, o sea, ya es otra cosa. Usted no sabe qué es la iglesia del Señor, no la conoce. Por eso, mi hermano, hay que decirle, obviamente alguien va a salir de aquí y va a decir, el pastor es muy bravo, y por eso se me han ido muchas personas. Hablando con los pastores que nos reunimos el viernes, hablamos de muchas cosas, y una de ellas, decía un pastor, no voy a decir quién, si un hermano en la iglesia no da una ofrenda, y la mínima es el diezmo, para la obra de Dios, esa persona tiene muy en poco el ministerio de ese pastor, le importa 5 el ministerio de ese pastor, porque no lo puede honrar con una ofrenda, que no es para mí, es para la obra del Señor. Pero cuando un hermano lo hace, está diciendo, Señor, gracias por la iglesia, por el siervo que puso ahí, Señor. Yo pudiera daba mucho más. Como me decían los hermanos en Tuluá, pastor, estamos orando para que Dios le dé un vehículo y usted no tenga que subirse en esos buses y venga en su carro propio. Y hermano, oremos por eso. No lo digo por mí. Pero es triste que en una iglesia, no estoy hablando de esta, pero hablando de otra iglesia, todo el mundo tenga su vehículo, menos el hombre de Dios, menos el pastor. Es triste. Como no consideramos a Cristo, pues no vamos a considerar la iglesia. Cristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. La palabra profesión ahí es lo mismo, nuestra confesión. Confesión. ¿Qué es lo que confesamos? ¿Qué es lo que profesamos? En este caso, nuestra fe. Primer punto. Segundo punto, Jesús es fiel al que le constituyó. Obviamente, versículo 2. Entonces el punto es aquí, consideren, hay que considerar, y ahí habría que tomar todo un mensaje para considerar al apóstol y sumo sacerdote. El sumo sacerdote, usted sabe qué hacía, ¿no? Por lo menos el sumo sacerdote
en el Antiguo Testamento, por eso no hay sacerdotes y no podemos tener sacerdotes ahora, porque el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era una especie de intermediario entre Dios y los hombres. Otra vez una tipología de Cristo. Era un intermediario, ¿por qué? Porque el sumo sacerdote, es más, los sacerdotes recibían los sacrificios de animales y todo, pero el sumo sacerdote una vez al año cogía la sangre y él entraba. Primero se tenía que purificar a sí mismo y luego entraba tembloroso al lugar santísimo a través de esas cortinas. Es más, la historia cuenta que él le ponían unas campanillas acá y le ponían un lazo, porque muchos de esos sacerdotes entraban a la presencia de Dios y como no estaban santificados, las campanitas dejaban de sonar. Y cuando dejaban de sonar, yo no sé cuánto tiempo esperaban, pero cuando alaban salía muerto. Era terrible entrar a la presencia de Dios. Por eso él tenía que recibir la sangre del sacrificio por los pecados del pueblo y luego él mismo, por él mismo, y luego santificarse, ahora sí entrar con ese temor a la presencia de Dios, para que Dios, en el propiciatorio, cuando pone la sangre, para que Dios mirara la sangre, y si Dios no estaba agradado, lo mataba. Y si Dios se agradaba, había propiciación. Y luego él salía. Cuando él salía, el pueblo, Señor recibió el sacrificio, hemos sido perdonados. Él y nosotros, el pueblo descansaba. Pero eso era una tipología del sacrificio verdadero que es Jesucristo. Así que Jesucristo, como lo vemos hace 15 días creo, no solamente Él ofreció, fue intermediario, intercedía por nosotros. Jesucristo no solamente intercede por nosotros, sino que Jesucristo fue el mismo sacrificio. Él no trajo un animal para llevar la sangre ante el Padre, sino que Él mismo fue el Cordero de Dios. Y Él mismo con su propia sangre entró a la presencia del Padre, una sangre pura y perfecta, y entonces así obtuvo eterna redención. Nos limpió a nosotros de nuestros pecados con su sangre. Pero mucha gente no lo considera, y por no considerarlo, hoy día los arminianos creen que se pueden salvar con sus propios méritos, con su propia fe, con sus propias obras, con sus propios esfuerzos. No, tú y yo tenemos que ir siempre a la cruz. Yo soy salvo por la cruz, por Cristo, por el derramamiento de su sangre y nada más. Entonces hay que considerar al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra vida. Ahora sí, Jesús es fiel al que lo constituyó, versículo 2, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y aquí está haciendo un paralelismo entre la fidelidad de Moisés y la fidelidad de Jesucristo. El apóstol y sumo sacerdote ahora Jesucristo, dice el cual, o sea, aquí en Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Jesucristo fue fiel y sigue siendo fiel. Creo que están presentes. El cual es fiel, es decir, sigue siendo fiel. Por eso usted después busca por allá, primera de Juan 2:1, dice, hijitos, si alguno ha cometido pecado, ¿qué tenemos? Abogado a Jesucristo. Es decir, Él sigue intercediendo por nosotros. En Juan 14:6 dice la Biblia que no se nos afanemos, le dice a los discípulos, ¿por qué? Porque Él iba a ir a preparar morada. El Señor en este momento nos está preparando morada a nosotros, que nos llamó. Y entonces dice aquí, el cual Jesucristo es fiel al que lo constituyó, y hace un paralelismo con Moisés, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés también fue fiel en toda la casa de Dios. Va a tener la palabra casa, pero vamos rapidito a la referencia que te da ahí. Números 12, y le voy a leer rapidito esos versículos. Números 12. ¿Qué pasó en Números 12? ¿Y por qué Moisés fue fiel? ¿Y qué referencia tiene Dios de Moisés? Déjeme, yo le leo esto. En Números 12:1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Bueno, aquí la palabra cusita aquí es etíope, que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Después hablamos de eso. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Ay, Padre, ¿no ha hablado también por nosotros? Escuchen, y lo oyó Jehová. Y luego dice acá, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios está dando este testimonio de Moisés. Luego dijo Jehová a Moisés, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María,
salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Yo creo que Aarón y María dijeron, vea que Dios nos va a respaldar. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, a ellos dos, a Aarón y a María. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Escuche, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Dios se encendió. Siga leyendo ustedes después qué les pasó. María quedó leprosa y Aarón quedó enterrado en el desierto. Moisés fue fiel en toda la casa. Obviamente usted le va a encontrar defectos a Moisés, y yo se los encuentro porque está haciendo un paralelismo entre el sacerdocio de Cristo y aunque Moisés no aparece como sacerdote, pero él sí ofició como sacerdote. Después el sacerdote fue Aarón, obviamente, pero de alguna manera Moisés es el apóstol, es el enviado, y de alguna manera tuvo una especie de sacerdocio también. Y ahora dice, bueno, consideren a Jesucristo, que él es el por encima de Moisés, él es apóstol, enviado, y él es sacerdote. Y entonces dice acá, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel ¿en dónde? En la casa de Dios. Escuche, y esto hay que tenerlo presente, hermano. ¿Por qué Moisés es mayor que Jesucristo? Porque Moisés fue fiel en la casa de Dios. ¿De quién era la casa? ¿Era de Moisés? ¿Qué era Moisés entonces? Una especie de mayordomo. Pero la casa no era de Moisés, por eso dice la casa de Dios. Ahora tengámoslo presente y sigamos. Verso 3 y 4, número 3, Jesús es el constructor de la casa. Jesús es el constructor de la casa. Porque ahí dice que Cristo es fiel al que le constituyó, como lo fue Moisés en la casa de Dios, en toda la casa de Dios. Verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este, es decir, Jesucristo, está hablando de Jesús, Jesús tiene más gloria que Moisés, una mayor gloria que la de Moisés, dice que es estimado este, y digno este es Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y entonces está poniendo una metáfora ahí de la casa, de una construcción, y dice, ¿quién tiene mayor honra? ¿El que hizo la casa o la casa? ¿Quién tiene mayor honra? Ahora, el problema de hoy día es que por ser tan materialistas no entendemos lo que estaba pasando ahí. Porque hoy día la gente ve la casa y dice, ¡oh, qué belleza, qué hermosura! Y el que la construyó, o el dueño de la casa, como que más valor es la casa. Pero lo que está diciendo aquí es, ¿quién tiene mayor honra? Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado este. Recuerden que Moisés es mayordomo solamente, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Es decir, el que tiene mayor honra no es la casa, sino el que la hizo. Es decir, la casa existe, y puede ser hermosa y valiosa, pero quien tiene mayor honra y gloria es el que hizo la casa. Ese es el que, y aquí está hablando. Ahora, usted todavía dice, ¿y cuál es la casa? En vez de que llame para allá. Versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, y no le damos el nombre de quien la hizo para que no se vanagloríe, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Cómo así no me viene hablando de Jesús? ¿Y ahora por qué me habla de Dios? Porque el autor de la carta a los Hebreos usa las mismas palabras para el Hijo que para Dios. Es decir, aquí lo que está elevando y otra vez está ratificando que Jesucristo es Dios. Y Él, Jesucristo, como lo llamamos el miércoles, es el que hizo todas las cosas. Es decir, los materiales con los cuales se hicieron la casa son de Jesús. Él es el que puso los materiales y Él fue el que hizo la casa. Así que Él es el dueño de la casa
Y el que conduce la casa o el que habita en la casa es un simple administrador. Por eso tiene mayor honra el que hizo la casa, porque los materiales son de él, que el que la habita. Más o menos es la idea. Bueno, yo voy a adelantarme el versículo 5 un momento para mostrarle entonces y ahora sí definirle. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, todavía no nos define, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Cristo es el dueño de la casa, pero escuche, ¿la cual casa somos nosotros? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que está pasando aquí entonces? Quería que tuviera eso. ¿Por qué Cristo es mayor que Moisés? ¿Por qué Moisés, aunque estuvo en la casa y aunque él guió la casa, él no construyó la casa, él no es el dueño de la casa y la casa es el pueblo de Dios? Ahora imaginen lo que está diciendo Moisés, el escritor de la carta de Hebreos, está diciendo: Moisés condujo la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La familia de Dios, el pueblo de Dios, porque en el pueblo de Dios es que Dios habitaba. Es decir, Dios constituye casa de Dios al pueblo de Dios. En nuestros días, la casa de Dios, el pueblo de Dios, es la iglesia. Rapidito a nuestro texto, 1 Timoteo 3:15, y digo nuestro texto porque usted sabe por qué es nuestro texto. Y si alguno no sabía por qué que ese es nuestro texto, pues lo va a mirar. 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo se llama esta iglesia local? Iglesia del Dios viviente. No, esta iglesia local, ¿cómo se llama? Somos Bautista Reformada, pero iglesia del Dios viviente. De aquí salió el nombre. Columna y baluarte de la verdad. Pero esa iglesia de Dios viviente, ¿qué es? Para que si tardo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo llama a la iglesia local? Casa de Dios. Hermano, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Es la estructura física? Si vamos y hacemos un templo hermoso y entramos y lo miramos, ¿esa es la casa de Dios? La iglesia católica allí es la casa de Dios. Eso es un edificio, una estructura. Y no importa si nos reunimos aquí, abajo, allá, donde sea, la casa de Dios somos nosotros, el pueblo de Dios, los que el Señor llamó a santificación, los que Él llamó a ser santos, los hijos de Dios, los que somos parte de la familia de Dios, se les llama la casa. Y Moisés fue fiel en la casa de Dios. Es decir, Moisés actuó con mucha fidelidad al conducir al pueblo de Dios, aunque el pueblo lo hizo enojar varias veces hasta que una vez reventó. Pero Jesucristo es el dueño de la casa. A ver. Y esto me ayuda porque, y aprovecho para decirle, si alguno aquí es muy amante de John MacArthur, sí, siga amando, pero John MacArthur es dispensacionalista. John MacArthur dice que el pueblo de Israel es uno y que la iglesia es otra. Cuando yo leo aquí, yo no veo diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia, porque le está llamando casa de Dios a la iglesia que estaba en el desierto y nos está diciendo a nosotros que somos casa de Dios. Es decir, Jesucristo es el dueño de la familia de Dios que estaba en Israel y Jesucristo es el dueño de la familia de Dios que está ahora después del nuevo pacto, porque el Señor tiene un solo pueblo, no hay dos pueblos. Nosotros no creemos que hay dos pueblos, que el pueblo de Dios, Israel, y que ahora la iglesia del Señor, como un paréntesis. No, eso es errado. Y todos los que están en esta, tienen algo, son reformados, pero tienen dispensacionalismo, como John MacArthur, como John Piper, y no le voy a mencionar a otros para que no se asuste. Por eso nosotros somos bautistas reformados, y ahí vamos dándonos cuenta de la diferencia que hay entre bautistas reformados confesionales y otras iglesias reformadas que no son confesionales. Dicen que son bíblicos, pero cuando dicen que son bíblicos es para sacar las confesiones. De eso hablábamos un poco el viernes allá con los pastores. Ay, yo aquí, como voy, 10 minutos, Señor, para terminar. Bueno, ¿por qué Jesús es el dueño de la casa y el constructor de la casa? Jesús puso los materiales, escuchen, Jesús puso los materiales para que hiciera la casa. Jesús es el que ha construido la casa. Y Jesús es el dueño de la casa.
Porque dice Hechos 20:28 que Él nos compró con su sangre. Somos su pueblo con su sangre. Y usted puede buscar Efesios 4:11 al 13 después, dice que Él dejó los ministerios para edificar a la iglesia, es decir, Jesús sigue construyendo la iglesia. Es decir, la iglesia existe solamente por Jesucristo. Y cuando Moisés administraba la iglesia en el antiguo pacto, el pueblo de Dios en el antiguo pacto era una sombra de lo que iba a venir de la realidad de Jesucristo. Así que Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero como la sombra. Pero Jesucristo, digamos, es el verdadero Moisés perfecto, que ahora no solamente guía al pueblo, conduce al pueblo, entrega la ley del pueblo, es el enviado de Dios para el pueblo, sino que Jesús mismo es el que puso los materiales para construir la iglesia del Señor. Jesús es el mismo que hizo la iglesia, y Jesús es el mismo que edifica ahora la iglesia. La iglesia no la edifican los pastores, la iglesia la edifica Jesucristo a través de su bendita palabra. Es que hay gente que se equivoca, y a mí me dijo alguien también una vez: no, usted es un instrumento de edificación. Jesús es el que edifica la iglesia. Hay que tener cuidado con todas esas afirmaciones. Y el último punto, Jesús es el Hijo. Y aquí quisiera predicar esto un solo punto, pero Jesús es el Hijo, mientras que Moisés es siervo. Versículos 5 y 6. Creo que quedó claro el 3, no, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea, Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo, y quedó claro. Entonces, 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, es decir, es el constructor. Ahora, el último punto, Jesús es el Hijo, mientras que Moisés es el siervo. Mire el versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Ya otra vez ya lo había dicho, pero recuerde la casa de Dios. Moisés no fue fiel en su casa, sino en la casa de Dios, pero como siervo. Subraya esa palabra, como siervo. Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero como siervo. Ahora, la palabra siervo acá no es la que usted conoce de esclavo. La palabra siervo, inclusive la única vez que aparece acá, y eso me llamó la atención. No tengo ahora la palabra griega acá, pero la palabra es más o menos de esta manera. Es parecido a José. ¿Se acuerda que José fue vendido como esclavo a Faraón, a Potifar, perdón? Y Potifar lo tuvo en la casa como un esclavo, pero fue tan fiel que lo pusieron a ser el jefe de los demás esclavos y le entregaron toda la mayordomía de la casa. En la palabra siervo aquí para Moisés, el Señor está diciendo, y es ese siervo que ha llegado a la casa, pero que se ha ganado el cariño y el respeto del mismo amo, que le ha entregado toda la mayordomía. Es decir, Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero como siervo. Aquí lo que está diciendo es, Moisés en la casa de Dios parecía que era el dueño, pero no era el dueño, porque el dueño era Dios. Administraba la casa de Dios como si fuera de él, pero no era de él, porque había un dueño y él tenía que rendirle cuentas al dueño. Entonces Moisés, aunque fue el líder principal y aunque lo veían como el líder máximo y tenían que obedecerle, pero Moisés lo hacía para su amo, porque él sigue siendo siervo. Esa es la idea. Entonces dice acá el verso 5, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, como siervo. ¿Para qué lo hizo así? Para testimonio de lo que se iba a decir, y esto es claro. Es decir, cuando Moisés está actuando como siervo, lo está haciendo para dar testimonio de las realidades que van a venir en Cristo. Por eso es bueno ver esto, es la tipología. Moisés es la tipología para las cosas que van a venir en este caso, reales, que es Cristo. Y el verso 6 dice, pero Cristo, como dijo, sobre su casa. Grabe aquí dos cosas. Cristo fue fiel en la casa, pero fue fiel o es fiel como hijo. Y yo así oraba, al comienzo me parece, porque no alcanzo a ir, pero en Juan 3:34, ¿qué dice? El esclavo no permanece en la casa, el hijo sí. Entonces dice acá, pero Cristo como hijo, ¿sobre qué? Sobre su casa. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés siervo sobre la casa de Dios. Jesucristo hijo sobre su propia casa. Jesucristo es el hijo sobre su propia casa. Es decir, hermano, Jesucristo es el hijo
sobre la iglesia. Y la iglesia es su casa. Es decir, nosotros somos de Cristo. El pueblo no era de Moisés. El pueblo, Antiguo Testamento, no era de Moisés. Moisés los dirigía, pero el pueblo era de Dios. Y ese dueño que estaba con Moisés, ese dueño que tenía a Moisés, ahora se refleja en el Hijo, y el Hijo dice: ahora yo vengo y soy el Moisés verdadero, pero yo no soy siervo, soy hijo. Pero yo soy el dueño porque es mi casa. Yo soy fiel ahora en mi casa, que es la iglesia. Esto es poderosísimo. Él es fiel en su casa, que es la iglesia, pero Cristo, verso 6, como hijo sobre su casa. Y es que aquí está la afirmación: la cual casa somos nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Arriba, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Es decir, lo que él está diciendo es esto: mira, hay mucha gente que se está desviando porque no ha entendido, no ha considerado quién es Cristo. Pero le estoy diciendo quién es Cristo ahora, superior a Moisés, para que no vean a Moisés como alguien a quien tienen que volver. Lo de Moisés era una sombra, lo de Cristo es real. ¿Cómo se van a zafar de Cristo? Cristo es el dueño de la iglesia. Pero termino con esta afirmación fuerte. Verso 6. Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y el pensamiento no termina: si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, la casa de Dios, que es la iglesia, es casa de Dios, y lo va a evidenciar permaneciendo fieles hasta el fin. Jesucristo dijo: el que persevera hasta el fin, este será salvo. No es el que comenzó ahora y subió como palma, pero como coco cayó. Yo le he tenido que decir a dos hermanos, a un hermano en Tula y a un hermano aquí también: si usted le cae, pues cójalo. La vida cristiana se construye paso a paso. Usted no quiere agarrar todo ahora. Usted, después de un mensaje como estos, puede salir y esta tarde ni ver televisión quiere. Pero en un mes se cansó y ahora está viendo todas las películas que no se pudo ver en este. Eso no sirve para nada. Es paso a paso, un poquito aquí, un poquito allá, suave acá, suave allá, suave acá, suave. Algunos me están pidiendo hasta seminario. Yo diría lo que dio un pastor una vez: coja la palabra de hoy y la del jueves, y si hay un Zoom por ahí, agarre. Y si usted puede obedecer eso, va bien. No, pastor, yo me quiero leer una teología sistemática, yo quiero ir al seminario de Medellín. No, pastor, yo quiero volar por aquí. Sí, eso no le dura, amigo, usted se va a caer. Porque, le digo, que tiene toda la vida para perseverar. Y tiene 3 enemigos que lo están esperando: el mundo, su propia carne y el diablo. ¿Qué va a hacer? Y esta gente estaba desviándose. Y lo que quiere decir: a ver, usted es un hermano, un llamado por Dios, sí. Persevera. Lo leo al final: si retenemos firme hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta que le llegó el problema, hasta que le llegó la dificultad, hasta que le dio la menstruación cristiana, y entonces por eso no voy al culto porque tengo dolores de parto en mi casa. Hasta el fin. Pastor, ¿y hasta cuándo tengo que dar hasta el fin? ¿Y hasta cuándo tengo que ir al culto? Hasta el fin. ¿Y hasta cuándo tengo que servir? Hasta el fin. Porque eso dice la Biblia. Un creyente verdadero se conoce por eso. No el que comenzó, sino el que permanece fiel hasta el fin. Ese es un hijo de Dios. Eso pertenece a la casa. Los demás son una bomba, soplo, que luego se explota. Oremos.